¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Va a depender a qué hora estás viendo el video. Mi nombre es Iván Gómez Torres, soy abogado penalista y agente inmobiliario en Remax Supreme. Radico en Lima, Perú. El objetivo es leer libros, luego analizarlos poco a poco. Y una forma de recordar, una forma de estudiar. Lo puedes aprovechar, usa el video, usa el audiolibro. Y sobre todo, compre el libro o descargue el libro o imprime el libro, pero léelo, ¿no? Le va a hacer bien a nuestro país. Empecemos. El tema de hoy y el último tema de este libro es el concurso de delitos y el concurso aparente de normas. Empecemos. Se titula El concurso de delitos y el concurso aparente de normas. Apunte preliminar. En ocasiones sucede que una o varias personas cometen con uno o varios comportamientos, dos o más delitos. Para estos casos existe en nuestro Código Penal un conjunto de reglas a seguir para lograr un tratamiento adecuado. Así, en el capítulo 2, desde los artículos 48 al 51 del Código Penal, se regulan los casos de concurso ideal y real de delitos. Ideal y real. Ideal y real. Por si acaso, remarco esto para que no se escuche lo mismo. Así como el delito continuado y el concurso real retrospectivo. De esta manera se proponen vías de solución al caso en que un mismo sujeto sea condenado por varios delitos debido a uno o varios comportamientos. Como señala Hurtado Pozo, recordemos, Hurtado Pozo, jurista peruano, pero radica en Suiza, ya se jubiló, pero escribe manuales vinculados a Perú. Dice, la manera compleja como tienen lugar los comportamientos y la propia índole de la labor legislativa hacen que el juez con frecuencia enfrente el dilema de si el agente ha cometido una o varias acciones y en consecuencia si hay que aplicarle una o diversas disposiciones. Dejemos de lado el maestro Hurtado Pozo, sigue el autor, recuerden, Eduardo Alcócer Povis. De otro lado, conforme al principio de legalidad, también se pretende resolver la problemática que suscita la concurrencia de varias disposiciones penales aparentemente aplicables a un hecho, pese a que solo una de ellas debe tomarse en consideración. Todos estos temas de ninguna forma constituyen problemas secundarios al interior de la dogmática penal, pues de su adecuado tratamiento dependerá la atribución de una pena justa que guarde sintonía con el hecho realizado. La ubicación sistemática de las reglas sobre concurso de delitos y concurso aparente de normas no significa que ésta sea una materia referente exclusivamente a la determinación de la pena y a su aplicación individual al caso en concreto, sino que cada una de dichas disposiciones supone la determinación de la unidad o pluralidad de comportamientos penalmente riesgosos, lo que es propio de la teoría del delito. Así, todo ello obligará a decidir previamente en qué casos concurre unidad y cuándo pluralidad de apuntes, lo que presupone la cuestión de la unidad y pluralidad de hechos, y a distinguir, como se ha mencionado, al concurso ideal y al concurso real de delitos. Primer tema que vamos a tratar, unidad y pluralidad de comportamientos. De manera previa, debe determinarse cuándo es que concurre un hecho y cuándo concurren varios. Esta cuestión es importante porque de ella depende la clase de concurso de delitos, toda vez que cuando concurren varios hechos que dan lugar a varios delitos, se habla de concurso real, mientras que cuando un solo hecho constituye dos o más delitos, tenemos un concurso ideal. Además, ello también tiene importancia para el caso del delito continuado, toda vez que éste presenta una variedad de acciones y unidad de delitos. En ese sentido, son distintos y variados los criterios que se han propuesto para determinar la unidad de hecho. De plano, consideramos que se debe descartar la posibilidad de atender exclusivamente a datos naturalísticos, pues ni es posible buscar una clara solución de continuidad a los movimientos fisiológicos, ni este es el punto de vista que se utiliza normalmente para afirmar que existen una o varias acciones. En esa línea,
Muñoz Conde y García Arán, ojo, son españoles, tienen su manual de parte general, con varias ediciones, y es de sencilla lectura. Señalan que de entrada hay que explicar la identificación entre acción y movimiento corporal, y entre acción y resultado. Una sola acción en sentido jurídico puede contener varios movimientos corporales, por ejemplo, la agresión sexual intimidatoria, el robo con fractura, o dar ocasión a que se produzcan varios resultados, hacer explosionar una bomba causando la muerte de varias personas. Son, pues, otros los factores que contribuyen a fijar el concepto de unidad de acción. Por ello, consideramos que el concepto de unidad de hecho ha de ser valorativo, esto es, que dependerá de la interpretación que se realice de los movimientos musculares a fin de determinar si forman una unidad. Sin embargo, pese a existir consenso sobre dicho punto en la doctrina, las opiniones se dividen al momento de decidir qué factores deben tomarse en cuenta al momento de realizar dicha valoración. A criterio de un sector de la doctrina, son dos los factores que han de tomarse en cuenta para fijar el concepto de unidad de acción. El primero de ellos es el factor final, es decir, la voluntad que rige y da sentido a una pluralidad de actos físicos aislados. Por ejemplo, en el asesinato, la voluntad de matar unifica y da sentido a una serie de actos como adquirir y cargar la pistola, acechar a la víctima, apuntar y disparar. De otro lado, el segundo factor es el normativo. En atención a la estructura del tipo delictivo, en cada caso particular. De este modo, a decir de Muñoz Conde y García Arán, aunque el factor final que rige un proceso causal sea el mismo, matar a alguien, alguno de los actos particulares realizados puede tener aisladamente relevancia para distintos tipos delictivos. Por ejemplo, la tenencia ilícita de un arma de fuego, comportamiento que es sancionado en el artículo 279 del Código Penal. Otro punto de vista que sigue un importante sector de la doctrina es el criterio de la concepción natural de la vida, en donde la determinación de que varios movimientos corporales constituyen una sola acción quedará confiada al punto de vista de la sociedad, según los usos normales, destacándose así dos elementos: la unidad de propósito y la conexión espacio-temporal. Esta posición resulta cuestionable por dar un amplio margen al juzgador para determinar si existe una unidad de hecho. Se trata de una propuesta que crea inseguridad jurídica. Para Mir Puig, recuerden, un español ya fallecido, tiene tiene su manual de Derecho Penal Parte General en varias ediciones. Resulta más acertado apostar por un criterio jurídico para valorar un hecho como unitario en el derecho penal. El sentido del tipo, nos dice el autor español, ¿no? Dejamos de lado a Mir Puig. Así como indica dicho autor, esta es la solución preferible, ya que es lógico que el derecho penal elija de entre distintos puntos de vista posibles para decidir socialmente la presencia de un solo hecho, el que le es propio. La descripción típica opera pues como una plantilla que recorta un determinado fragmento de actividad humana y permite considerarla constitutiva de una unidad de hecho. Luego se cita al maestro García Cabero, es un jurista peruano, tiene su manual de parte general, ya 3 ediciones a este año, y también tiene 3 ediciones su Derecho Penal Parte General Económico. Vamos a saber qué nos dice. García Cabero sostiene que solo una comprensión de la unidad de acción que utilice una perspectiva jurídica penal, resulta adecuada para resolver la problemática del concurso de delitos. Desde consideraciones jurídico-penales, la unidad de acción tiene lugar cuando existe una unidad subjetiva y una unidad en la ejecución de un comportamiento típicamente relevante. Al respecto, Villavicencio señala que se presenta la unidad subjetiva cuando el autor pretende desde el principio una secuencia de actos o se propone el comportamiento subsiguiente a lo mucho durante la ejecución del comportamiento precedente. De otro lado, la unidad de la ejecución presupone
Presupone además una sucesión de los diversos actos, de modo que el autor, según su representación, mediante la ejecución del acto precedente, da comienzo directamente a la realización subsiguiente. El autor es peruano, Villavicencio Terreros. Entiendo que tiene influencia del maestro Raúl Zaffaroni. Sigamos, dejamos a Villavicencio. Consideramos desde una perspectiva jurídica que existirá unidad de acción cuando dos o más comportamientos, conforme a la representación del autor, hayan creado riesgos prohibidos en el derecho penal que por razones de necesidad de pena son interpretados como uno solo. De esta forma se resalta no solo la unidad subjetiva, sino también la unidad objetiva o ejecutiva ya mencionadas. De otro lado, existe cierto consenso en que el concepto de unidad de acción, materia de análisis, no es el mismo que el concepto de acción de la teoría del delito, toda vez que no se trata de definir la acción como tal, sino de encontrar una perspectiva de análisis que permita afirmar una unidad de sentido. El concurso ideal de delitos. Existe un concurso ideal de delitos cuando el autor, a través de la misma acción, infringe varias normas penales, o una misma repetidas veces. En el artículo 48 del Código Penal se indica lo siguiente: cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho, se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse esta hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda exceder de 35 años. El concurso ideal presupone, por un lado, la unidad de acción, y por otro, a través de la acción tiene que haber tenido lugar una pluralidad de infracciones legales. Para ello se tienen en cuenta tanto la aplicabilidad de distintas normas penales como también la posibilidad de que la misma norma penal sea aplicada varias veces. En el concurso ideal de delitos, una sola acción puede generar la infracción de varios tipos delictivos que tutelan bienes jurídicos homogéneos. El lanzamiento de una granada mata a varias personas. O heterogéneos, cuando el lanzamiento de la granada, además de matar varias personas, también produce daños en las paredes de los edificios cercanos. Ahora bien, un problema en la aplicación del concurso ideal es establecer qué se entiende por un solo hecho. Así, para cierto sector de la doctrina, la unidad de hecho se presentará cuando la actuación corresponda a una misma manifestación de voluntad y sea valorada unitariamente en un tipo penal. A esto agregan que esta unidad de hecho, para integrar el presupuesto del concurso ideal, tiene que dar lugar a la realización de varios tipos delictivos. En nuestro texto punitivo se exigen varias infracciones aplicables a tal circunstancia, por lo que el hecho voluntario único debe abarcar una pluralidad de fines: matar a varias personas con una sola bomba. De ahí que no haya tantos medios como fines, sino que el medio puede seguir siendo único, aunque los fines sean varios. Ahora bien, los requisitos para que se configure el concurso ideal son los siguientes. A. La unidad de acción. El autor se sirve de una sola acción para lograr su propósito múltiple. B. Se realice una doble o múltiple desvaloración de la ley penal. Abre paréntesis, ¿ya? Vamos a ver, esta es una idea muy grande. Se entiende que existe una pluralidad de delitos porque respecto a cada una de las acciones se complementa perfectamente tanto el tipo objetivo como el subjetivo. Cierra paréntesis. Vamos al tercer requisito, C. La identidad del sujeto activo. Abre paréntesis. Debe ser solo un agente el que cometa la acción única que genera la doble o múltiple desvaloración de la ley penal. Cierra paréntesis. Y D. Cuarto requisito, la unidad y pluralidad de sujetos pasivos. Abre paréntesis. Afectación reiterada de bienes jurídicos, concurso homogéneo, o de pluralidad de bienes jurídicos, concurso heterogéneo. De cara a la consecuencia penal del concurso ideal, en el artículo 48 del Código Penal,
se prevé que para tal caso se aplica el máximo de la pena más grave, la que puede incrementarse hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda excederse de 35 años de pena privativa de libertad. Se adopta el principio de exasperación de las penas y una combinación de las consecuencias jurídicas del delito. En efecto, conforme al principio ya mencionado, la pena se determina a partir de la pena del delito más grave, con la posibilidad de incrementarla en casos en los que la dicha gravedad lo amerite. Al determinar la pena más grave, se debe observar también las circunstancias agravantes y atenuantes. No obstante ello, debe advertirse también que la absorción que realiza en base al marco penal más grave no impide que los delitos absorbidos sean considerados en la individualización de la pena, en tanto incrementa la intensidad del injusto y de la culpabilidad. Luego, una vez establecida la pena más grave, el juez penal podrá incrementar esta pena hasta en un cuarto, sin poder exceder en ningún caso los 35 años. De otro lado, en cuanto al principio de combinación en el concurso ideal de delitos, este se manifiesta de dos maneras. Por un lado, el principio de combinación produce el llamado efecto oclusivo, según el cual el marco penal mínimo debe corresponderse con el marco penal mínimo del delito más grave. Por otra parte, la combinación permite también que se pueda recurrir a las penas accesorias y medidas de seguridad establecidas en los tipos penales absorbidos por el tipo penal con la pena más grave. En este sentido, el espectro de consecuencias jurídicas no se reduce al establecido por el tipo penal absorbente, sino que incluye aspectos de los otros tipos penales. Empecemos con el concurso real de delitos. El concurso real de delitos se presenta cuando concurren varias acciones o hechos, cada uno constitutivo de un delito autónomo, que provienen de un mismo agente y que son enjuiciables en el mismo proceso penal. Con mayor precisión, en el artículo 50 del Código Penal se señala lo siguiente: cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo excederse de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua, se aplicará únicamente esta. De esta manera, a primera vista, el mencionado instituto podría dar la impresión de no plantear ningún problema teórico importante, ya que cada acción por separado constituiría un delito. Y en principio, el tratamiento penal sería el principio de acumulación. Sin embargo, se advierte que tal principio, entendido de un modo aritmético, conduciría, si es que no se limita de algún modo, a penas draconianas incompatibles con la valoración global de todos los delitos y con la sensibilidad jurídica. Lo expuesto explicaría el que en la redacción original del Código Penal no se haya optado por un sistema de acumulación de penas ante la comisión de distintos ilícitos llevados a cabo por un mismo individuo, sino que se prefiriese la sola aplicación de la sanción prevista para el delito más grave, exigiéndosele al juez que tenga en cuenta la realización de todos los demás delitos que también se produjese. Sin embargo, debe resaltarse que en el año 2006 se realizó un cambio radical en el sistema de determinación de penas, pues a través de una modificatoria al referido texto legal que abogaba por un sistema de absorción, se instauró el sistema acumulativo para casos de concurso real, artículo 50 del Código Penal. A partir de dicha modificación, cada delito concurre en el proceso con su pena individual, acumulándose las mismas con ciertos límites. El doble de la pena más grave, A, ¿no? Esa es la opción A. B, y el máximo de los 35 años. Además, en el Acuerdo Plenario 4/2009, la Corte Suprema estableció que deben darse 3 requisitos para que se configure el concurso real. 1, la pluralidad de acciones. 2, la pluralidad de delitos independientes. Y 3, la unidad de autor.
Al respecto, consideramos que es acertado que se indiquen determinados criterios con los que, combinando los diversos principios antes citados, se llegue a penas proporcionadas a la valoración global que merecen las diversas acciones y delitos cometidos. En ese sentido, la exigencia de una pluralidad de acciones hace referencia a la realización de varias conductas independientes y punibles, pudiendo concursar acciones con acciones, omisiones con omisiones y omisiones con comisiones, sean dolosos o imprudentes. Asimismo, la exigencia de la existencia de una pluralidad de delitos o lesiones a la ley penal nos indica que a través del presente concurso se puede afectar varias veces la misma disposición penal o disposiciones diferentes. Incluso algunas de estas no necesitarán ser consumadas, bastando en tales casos con la tentativa. Otro requisito a tomar en cuenta es la existencia de una unidad de sujeto activo y la unidad o pluralidad del sujeto pasivo, por lo que necesariamente debe ser un solo sujeto quien realice las acciones típicas. De otro lado, el sujeto pasivo del delito puede ser único o plural. Además de dichos criterios, también debe tomarse en cuenta que el agente en el concurso real de delitos debe ser objeto de enjuiciamiento en un mismo proceso penal, enjuiciamiento conjunto, lo que por consiguiente da lugar a una imputación acumulada al agente de todos los delitos perpetrados en un determinado espacio de tiempo. Esto ha permitido que en doctrina se trate a esta figura como un concurso real procesal. En resumen, este sistema, a diferencia de lo que sucedía con la anterior redacción del artículo 50 del Código Penal, trae como consecuencia la acumulación de penas y no se rige por los principios de absorción o de exasperación. Ya se indicó, la acumulación de penas responde a ciertos límites, como el doble de la pena más grave y el máximo de los 35 años de pena privativa de libertad. Empezamos con el concurso real retrospectivo. El concurso real retrospectivo es una forma especial del concurso real de delitos, cuya peculiaridad de carácter procesal consiste en que el sujeto que ya ha sido sentenciado por la realización de un delito puede ser de nuevo juzgado si se descubre un nuevo delito cometido antes de la sentencia. Debe tomarse en cuenta que nuestra jurisprudencia utiliza la institución de la refundición de penas para el concurso real retrospectivo, que consiste en el tratamiento único de la pena impuesta al condenado, es decir, que las sentencias pronunciadas en las causas por delitos conexos, en este caso por delito que entran en concurso real, sean objeto de un tratamiento único. La Corte Suprema considera como presupuestos para la aplicación de esta figura los siguientes: pluralidad de delitos, juzgamiento sucesivo de los delitos en concurso y unidad de autor. Acuerdo Plenario 4/2009. Así, para la imposición de la pena en esta forma especial de concurso real de delitos, se debe asumir como regla esencial y límite punitivo implícito el que a la agente no se le debe imponer como pena concreta final, luego de ser sometido a los juzgamientos sucesivos, una penalidad que resulte ser más grave o de mayor extensión que la que hubiese correspondido aplicarle, de haber sido juzgado en el mismo proceso por todos los delitos que cometió y que integraron el concurso. Recurso de nulidad 2116-2014-Lima. De esta manera, la pena a imponerse estará acorde con la tutela de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En la actualidad, toda vez que la determinación de la pena en el concurso real se guía por el principio de acumulación, la regulación del concurso real retrospectivo establece una sola regla. El sentenciado será sometido a proceso penal y la pena que fije el juez se sumará a la anterior hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo excederse de 35 años. Si uno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua, se aplicará solamente esta, sin perjuicio de fijarse la reparación civil para el nuevo delito. El delito continuado.
El delito continuado es una ficción jurídica cuyo origen histórico se encuentra en la praxis jurisprudencial medieval, de considerar que sólo había un delito de hurto para evitar las graves penas que habrían de imponer a los autores del tercer ilícito. Esta institución se encuentra regulada en el artículo 49 del Código Penal de la siguiente forma. Cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la acción o en momentos diversos con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán considerados como un solo delito continuado y se sancionarán con la pena correspondiente al más grave. La aplicación de las anteriores disposiciones quedará excluida cuando resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos. Hoy en día la noción de delito continuado es considerada como un concepto sumamente confuso, en donde los esfuerzos realizados en la legislación, doctrina y jurisprudencia para precisar sus elementos no han tenido el éxito deseado. Citan al maestro Hurtado Pozo, señala que, palabras de Hurtado Pozo, el hecho de que haya sido o no regulado en la ley no es el factor determinante de la inmensa discusión que ha provocado, pues sí, en general existe acuerdo entre los autores sobre cuáles son sus elementos. Lo cierto es que, con frecuencia, discrepan sobre la manera como deben ser concebidos. Pese a todo, se indica que el delito continuado se caracteriza porque cada una de las acciones que lo constituyen representa ya de por sí un delito consumado o intentado, pero todas ellas se valoran juntas como un solo delito. De esta manera, se trata como un solo delito a una serie de comportamientos concretos cometidos por el mismo autor, aun cuando cada uno de ellos debería configurar un injusto típico propio. Dicho de otra forma, el delito continuado supone que varias acciones penalmente relevantes se consideran un solo delito por una relación de continuidad. Por ejemplo, habrá delito continuado si un sujeto que trabaja como cajero de un banco durante un largo periodo se apodera diariamente de una pequeña cantidad de dinero. Dicho sujeto no cometería varios hurtos, entendidos de manera que generen varios injustos, sino un solo delito continuado de hurto. Para la existencia de delito continuado, se exigen los siguientes elementos. A. Unidad de sujeto activo. B. Pluralidad de acciones u omisiones. C. Igual norma violada. D de dedo. Unidad o pluralidad del sujeto pasivo. E. Bien jurídico no eminentemente personal. F. Conexión temporal y espacial. Y G. Unidad de resolución criminal. En efecto, el delito continuado solo es factible cuando se presenta un agente ejecutor único, lo cual no debe entenderse en el sentido de que el actor solo tenga que ser una persona, pues la conducta continuada puede ser obra de varias que mancomunadamente tengan esta calidad. Por ejemplo, se puede cometer un delito continuado en coautoría. De otro lado, no es posible la continuidad entre acciones de partícipe y de autor, pues se exige que la intervención en la infracción penal se lleve a cabo bajo un mismo título de imputación. Asimismo, para la configuración del delito continuado se exige una pluralidad de acciones u omisiones. Cada uno de los comportamientos realizados por el sujeto activo puede ser susceptible de ser categorizado como un delito independiente. Sin embargo, en el terreno de la antijuridicidad material, dichos comportamientos serán tratados colectivamente de forma unitaria, siendo indiferente el grado de ejecución alcanzado. Otra exigencia es el que la norma violada por las diferentes conductas corresponda a delitos iguales. Sin embargo, este criterio es más flexible, llegándose a admitir que sean normas de naturaleza semejante, no interesando que los delitos sean totalmente diferentes. Dicho de otra manera, será suficiente con que las variadas conductas afecten un mismo bien jurídico, unidad de bien jurídico. Por ejemplo,
Cuando una persona hurta otra vez, hurta con astucia y una tercera vez lo hace durante la noche, pues los tipos penales utilizados en el delito continuado pueden encontrarse en su forma básica, atenuada o agravada. Así también se exige que la conducta recaiga sobre el mismo titular del bien jurídico, de manera que no se admite delito continuado alguno cuando los actos parciales inciden sobre diferentes sujetos pasivos. Por ejemplo, el homicidio de diferentes personas o las violaciones de distintas mujeres. Además, debe ponerse atención en el elemento de la conexión temporal y espacial. No obstante, este no es en sí un elemento, sino una característica del delito continuado. Por el lado subjetivo, se advierte que nuestra legislación requiere expresamente que el autor realice actos de la misma resolución criminal, lo que parece conducir a la necesidad de un dolo global. La consecuencia jurídica, una vez comprobados en el caso concreto, los elementos objetivos y subjetivos mencionados, de acuerdo al artículo 49 del Código Penal, será que todos los actos en relación de continuidad se castiguen con la pena aplicable al delito más grave. El delito masa, señores, vamos a explicar el delito masa, vamos a leer el delito masa. ¿Qué nos dice el autor? El delito masa se regula en el artículo 49 del Código Penal de la siguiente forma: si con dichas violaciones el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, la pena será aumentada en 1/3 de la máxima prevista para el delito más grave. Político-criminalmente, su creación responde a la necesidad de imponer una pena de cierta gravedad a los denominados fraudes colectivos. Un ejemplo de delito masa serían las diversas estafas cometidas en grado de un grupo de personas a quienes se les ofrece la construcción de viviendas en terrenos que pertenecen al Estado, o a la venta de un producto que ocasione graves daños a la salud de los usuarios finales. La base de esta figura son los requisitos del delito continuado, con la particularidad de que se presenta una pluralidad de sujetos pasivos. Asimismo, la consecuencia penal, como se ha visto, será la pena que se asigne al tipo penal vulnerado más grave, aumentada en 1/3. Esto último nos advierte acerca de la mayor intensidad represiva prevista por el legislador penal para dicho supuesto. Sin embargo, consideramos que bastaría con la correcta aplicación de la actual regulación del concurso real de delitos, ¿no? Que hoy en día asume un sistema de acumulación de penas para castigar severamente el hecho realizado, sin necesidad alguna de recurrir al delito masa. A ello también podemos agregar que en el Acuerdo Plenario 8/2008 se ha indicado que el delito masa es una circunstancia agravante específica del delito continuado. Empezamos con el concurso aparente de normas. Este es el último tema de este video. A diferencia de lo que sucede en el concurso ideal de delitos, en donde para valorar plenamente la gravedad de un hecho deben aplicarse varias disposiciones legales, en el llamado concurso de normas, de las diversas disposiciones aparentemente aplicables a un mismo hecho, solo una de ellas es la que se tomará en consideración. El concurso de normas no tendría nada que ver con un auténtico concurso, sino con un problema de interpretación para determinar la ley o precepto legal aplicable. Cuando ante un mismo supuesto de hecho aparentemente son varios los preceptos que vienen en consideración, pero el desvalor que representa ese supuesto de hecho es abarcado por uno de los preceptos concurrentes, cuya aplicación excluye la de los demás. Bien, acá citan al maestro Mirpuy, español, como ya hemos comentado. Mirpuy refiere que esta figura se presenta cuando uno o varios hechos son incluibles en varios preceptos penales, de los que solo uno puede aplicarse, ya que su estimación conjunta supondría un bis in idem. Ello sucede siempre que uno de los preceptos basta por sí solo para aprender todo el desvalor del hecho o hechos concurrentes. Asimismo, existe la doctrina de dos concepciones distintas sobre el concurso de normas. Según la doctrina mayoritaria, el concurso presupone que todos los preceptos en juego concurren efectivamente, de modo que el hecho cabe en todos,
y cada uno de dichos preceptos, aunque solo uno de ellos será aplicable. De otro lado, otro sector doctrinal entiende que la concurrencia de los distintos preceptos es solo aparente, ya que una correcta interpretación de los mismos pone de manifiesto que, desde un principio, en realidad, solo concurre uno de ellos. Aquí citan a dos alemanes que han hecho un manual extraordinario en Alemania, al parecer ha sido traducido también. Espero que podamos también leer todo ese manual. Jeschet y Weigel señalan con razón que junto con las clases de concurrencia propia, concurso ideal y real, tiene lugar otra serie de casos en los que varias normas penales concurren solo en apariencia, siendo así que en realidad una excluye a la otra, concurso impropio. De manera que la idea básica común a este grupo de supuestos será que el contenido de injusto o de culpabilidad de una acción punible se hallará completamente abarcado por una de las normas penales que entran en consideración. En la doctrina nacional, Villavicencio se adhiere a esta última postura, señalando que es más adecuado referirnos al concepto de unidad de ley en lugar de concurso aparente de leyes. Unidad de ley se presenta cuando una conducta cometida aparece comprendida en varios tipos penales, pero su contenido de injusto está definido completamente por uno solo de dichos tipos penales. En la doctrina existen distintos criterios respecto a los principios aplicables para solucionar los casos de concurso de normas. La mayor parte de los autores optan por los principios de alternatividad, especialidad, consunción y el de subsidiariedad. Sin embargo, Hurtado Pozo, recuerden, jurista peruano, indica que dichos principios son en realidad reglas destinadas a ayudar al juez en su labor de interpretar y aplicar la ley. Así, de acuerdo al citado autor, las discrepancias existentes se deberían al afán de enmarcar en reglas rígidas las innumerables posibilidades que se presentan en el momento de interpretar las leyes, así como de establecer o determinar las relaciones existentes entre sus disposiciones. En buena cuenta, consideramos que así se les denomine reglas o principios, alternatividad, especialidad, consunción y subsidiariedad, lo cierto es que existen determinadas pautas sobre cómo se han de resolver los casos que se enmarquen dentro del tema bajo análisis. De esta forma, dichos criterios tienen como propósito determinar cuál de las normas es la que con mayor precisión y plenitud comprenden todas las circunstancias del hecho delictivo, es decir, la que subsuma adecuadamente el hecho penalmente relevante, tutelándose el principio de legalidad. Primer principio, señores, el principio de alternatividad. En cuanto al principio de alternatividad, no existe consenso sobre su contenido. ¡Wow! No puede ser. Algunos sostienen que este principio se aplica cuando los elementos de dos tipos legales son opuestos entre sí. De otro lado, se indica que dicho principio o regla se aplicaría cuando se trate de casos en que la misma acción esté contemplada desde diferentes puntos de vista, por diversas disposiciones legales, de las cuales una vendría a ser aplicable en la medida en que la otra no estatuya una pena más grave. Al respecto, Hurtado Pozo comenta que los casos comprendidos por los penalistas que defienden el principio de alternatividad son en realidad errores legislativos, que consisten ya sea en considerar simultáneamente una circunstancia particular como agravante y atenuante, lo que dentro de un mismo ordenamiento legal es contradictorio, o en establecer un tratamiento privilegiado a un caso calificado, lo que desde un punto de vista teleológico es improcedente. Por ejemplo, el delito de marcaje o reglaje, artículo 317A del Código Penal, sanciona con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años a quien para cometer o facilitar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 106, 107, 108, 108A, 121, 152, 153, 170, 171, 172, 173,
173A, 175, 176, 176A, 177, 185, 186, 188, 189 o 200 del Código Penal, copia o entrega información, realiza vigilancia o seguimiento, o colabora en la ejecución de tales conductas mediante el uso de armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos. Asimismo, en el segundo párrafo del tipo penal de extorsión, artículo 200 del Código Penal, se reprime con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión, suministre información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio, o proporciona deliberadamente los medios para la realización del mencionado delito. En ambos casos nos hallamos ante la prohibición y castigo del suministro de información como medio para facilitar la comisión de una extorsión. En este caso, de acuerdo al principio de alternatividad, habría que aplicar la pena prevista en el segundo párrafo del artículo 200 del Código Penal. Segundo principio, señores, segundo principio, el principio de especialidad. El principio de especialidad se presenta cuando de los varios preceptos aparentemente concurrentes, uno de ellos contempla más específicamente el hecho que los demás. De esta forma, el problema se resuelve aplicando la ley más especial en lugar de la ley general. En ese sentido, un precepto es más especial que otro cuando requiere, además de los presupuestos igualmente exigidos por este segundo, algún otro presupuesto adicional. Si un presupuesto requiere los presupuestos A más B y otro los presupuestos A más B más C, el segundo es más especial que el primero. Todo aquel hecho que realiza el precepto especial realiza necesariamente el tenor literal del general, pero no todo hecho que infringe el precepto general realiza el tenor literal del especial. Por ejemplo, se podría aplicar este principio cuando se otorga preferencia al delito de asesinato, artículo 108 del Código Penal, en vez del de homicidio simple, artículo 106 del Código Penal, o el robo, artículo 108 del Código Penal, en lugar del ilícito de hurto, artículo 185 del Código Penal. Tercer principio, señores, el principio de consunción. El principio de consunción se presenta cuando un delito engloba otros hechos, ya de por sí constitutivos de delitos que no se castigan autónomamente, porque su desvalor va incluido ya en el desvalor del delito del que forman parte. Por ejemplo, la tentativa queda consumida por el delito consumado. También el delito de lesiones se subsume en el delito consumado de homicidio doloso. Cuarto principio, el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad se presenta cuando un precepto penal solo pretende regir en caso de que no entre en juego otro precepto penal. De este modo, se afirma que el precepto es entonces subsidiario respecto del segundo, quedando desplazado cuando éste aparece. Asimismo, debe advertirse que la subsidiariedad puede ser expresa o tácita, según se haya prevista expresamente por la misma ley o haya de deducirse de su sentido. Para Mirpuy, existe subsidiariedad expresa cuando un concreto precepto penal condiciona expresamente su propia aplicación a que el hecho por él previsto no constituye un delito más grave, mientras que la subsidiariedad tácita se presenta cuando la interpretación del sentido de un precepto deja en claro que no pretende ser aplicado cuando concurre otra posible calificación más grave del hecho por constituir una forma de ataque más grave o acabada del mismo bien jurídico. Un ejemplo de subsidiariedad expresa es el caso del delito de falsedad genérica, pues en su propia disposición señala lo siguiente: el que de cualquier modo, que no esté especificado en los capítulos precedentes, comete falsedad, de manera que condicione expresamente su propia aplicación a que el hecho por él previsto no constituye un delito más grave. Para el caso de la subsidiariedad tácita, podemos mencionar a modo de ejemplo a los delitos de peligro concreto frente a los de resultado.
Ahora bien, de acuerdo a Muñoz Conde y García Arán, cuando el mencionado problema no puede ser resuelto con los criterios anteriormente señalados, hay que acudir simplemente al precepto que imponga al hecho una pena más grave. Sin embargo, tal respuesta se halla condicionada en atención a que el Código Penal español prevé vía su artículo 8 de lo siguiente: en defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor. Esta posición no es aplicable al caso peruano. Ojo, no está regulado esto en el Código Penal peruano. No obstante, los mencionados autores ofrecen razones para defender la logicidad de dicho criterio, por cuanto si de un mismo hecho ofrecen dos valoraciones distintas y ninguna queda excluida por razones de especialidad, subsidiariedad o consunción, la valoración de mayor gravedad parece traducir más fielmente la voluntad del legislador. Dicha respuesta no vendría a ser otra cosa que el recurso al principio de alternatividad. Los propios autores lo reconocen e indican lo siguiente: este cuarto criterio, llamado alternatividad, debe siempre tenerse en cuenta para evitar absurdas impunidades o despropósitos punitivos que pueden derivarse de una mala coordinación de los marcos penales de algunos tipos penales de estructura parecida cuando no idéntica. Con esto, amigos y amigas, hemos concluido el libro. Les pido que puedan compartir el video, sobre todo leer. Considero que en Perú, si somos más personas las que vamos a leer, y si esta es una forma de leer, háganlo, de conocer estas teorías. Si estás en el YouTube, suscríbete, da clic a la campanita para que te lleguen más videos, comparte el video. Si estás en el Facebook, también, ¿no? Dale me gusta, sigue la página. Ten en cuenta algo, que cada capítulo del libro se ha juntado y se ha formado grupos, tanto en el YouTube como en el Facebook. Así que puedes también compartir el grupo, ¿no? Todo el grupo de videos. Que tengas un excelente día, bendiciones y hasta la próxima.